Aleluya, gloria a Dios. Para leer la palabra de Dios, para que Dios abra nuestros corazones y el Señor traiga convicción para nuestra vida. ¿Qué le parece? Señor Jesús, en esta tarde nos presentamos delante de ti humildes, nos presentamos delante de ti dispuestos a escuchar tu palabra. Que cada corazón pueda recibir hoy algo, que se pueda llevar algo, que su tierra esté fértil, que esa semilla sea sembrada. En el nombre del Señor Jesús, cada corazón tenga la disposición de aceptar lo que hoy hablaremos. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Hermanos, si gusta acompañarme al libro de Mateo, voy a empezar a leer varios versículos al principio y luego empezaremos con la introducción. Mateo 5, versículo 21, de Mateo. Mateo 5, 21. Si están ahí pueden decir amén, por favor. Dice de la siguiente manera: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje en contra de su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Quiero invitarlos hasta el versículo 27, donde mismo dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Va a estar un poco fuerte la prédica de esta semana, hermanos, el tema, porque literalmente vamos a hablar de pecado, vamos a hablar de lo que es el pecado. Hace algunos meses, fue a finales del otro año, todavía estábamos en el otro templo, era un miércoles, ya íbamos medio barridones, y de camino, hermanos, no iba recio, pero me pasé un alto en amarillo y me agarró en rojo a media calle, y justamente estaba una patrulla y me paró la patrulla. Me preguntó que a dónde me dirigía, le dije que a la iglesia. Me preguntó que si traía papeles, no traía los papeles, no traía ni la cartera, lo había olvidado, justamente ese día había olvidado la cartera. Y cuando voltea hacia la parte de atrás y mira al niño, el patrullero de volada me dijo: andas bien mal, vámonos. O sea, por mirar al niño, o sea, no había sido la primera vez que me habían multado por algo, y notar que cuando me hacen la infracción ponen una nota ahí en sus cosas y dice: arriesgar su integridad. O sea, a mí me convenció totalmente una vez que él me dijo: estás arriesgando, o sea, no me lo dijo así, pero, o sea, estás arriesgando a tu niño al tú cometer esas imprudencias de pasarte un semáforo aunque sea en amarillo. Era un bulevar principal, era por la Boulevard San Luis. En otra ocasión me pasó algo similar, no fue mi culpa, pero yo iba conduciendo, que llevé a mi tío llevaba a mi primo en sus piernas, y nos multaron porque traían al niño enfrente. Cuando cometemos este tipo de infracciones, es importante ver la razón por las cuales esa ley que estamos rompiendo nos puede afectar a nosotros, por la cual te están infraccionando. No es solamente un pretexto para sacarte dinero, sino que tienen un motivo por el cual te están infraccionando. Cuando aplico esto a la Biblia, me doy cuenta que muchas veces, en muchos de los mandatos que miramos que Dios nos dice qué hacer y qué no hacer,
tienen un motivo del por cual, o sea, tienen una consecuencia que a nuestra vida terrenal, vamos a hablar de lo espiritual después, terrenalmente, el pecado que cometemos nos afecta terrenalmente. Sea el pecado que se le venga a la mente en este momento. Semanas anteriores hablábamos de las debilidades que pasamos, de las debilidades que están delante de nosotros, que están ahí constantemente, esas debilidades a las cuales estamos tentados a caer y en las cuales están constantemente en nuestra vida. Cada uno de nosotros hablábamos que tiene que identificar esas debilidades en las cuales constantemente está siendo tentado, a las cuales se inclina, porque al mismo tiempo nos estorba para cumplir nuestro propósito. Hablábamos ahorita de que Dios transforma nuestro dolor en su propósito. ¿Cuál es la mayor razón de que el hombre o la persona, la mujer, pase por dolor en su vida? Es que hay pecado en su vida. Eso es lo que más produce dolor en la vida de un ser humano, el pecado. Pero desde el inicio de la creación, el hombre siempre se inclina a que comete un error y busca a quien culpar por su error. Adán come el fruto y ¿qué es lo primero que hace? Culpa a la mujer que Dios le dio. Culpa a dos personas antes de él adjudicarse la culpa de haber cometido una desobediencia. Culpa a la mujer y culpa al que le dio a esa mujer. Y es lo que hacemos cada vez que nos equivocamos, hermanos. Cada vez que cometemos algún error, el hombre siempre busca una excusa o siempre busca a quien echarle la bolita y no querer hacerse responsable de sus propios errores. Quiero invitarlos también al libro de Corintios. En el capítulo 6, versículos 9 y 10. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10. Dice de la siguiente manera: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y si me quiere acompañar también a Gálatas, capítulo 5, versículo 19 y 21. Gálatas 5, 19 al 21 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estos frutos de la carne son las debilidades de las cuales hablábamos, son a lo cual estamos constantemente ahí en nuestra vida. Es esa concupiscencia que en cada uno de nosotros, dependiendo el área, dependiendo a lo que Dios está llamando, es donde el adversario va a buscar en dónde atacarte. Hay una historia que me gusta, es la historia del talón de Aquiles. Todos conocemos o sabemos a qué se refiere la frase. Esta frase viene de una leyenda griega. Y Aquiles era un niño que fue sumergido en un estanque pidiéndole a un dios que lo protegiera de todo. Cuando sumergen a este niño, lo sumergen completo, pero lo único que no cubren, que estaba cubierto en él, era su talón. Entonces Aquiles era inmortal de todo su cuerpo, donde quiera que fuera herido no iba a poder ser lastimado, pero justamente su talón era lo único vulnerable. Y en medio de una guerra recibe una flecha en el talón
y muere. Es una metáfora, ¿no? Es una metáfora para cada uno de nosotros de todos tenemos ese punto débil en nuestras vidas. Y el adversario busca ese punto débil para ahí atacar. Esa es nuestra debilidad. Y eso es donde el enemigo va a querer usar su única arma. El enemigo tiene un arma, ya se los he dicho muchas veces. Tiene una sola arma, que es la mentira. Él es el padre de mentira. Cuando nos creemos las mentiras del adversario, nuestra identidad se mira modificada, se mira alterada, se mira afectada. Cuando creemos las mentiras del adversario, dejamos que nuestra debilidad quede vulnerable y ahí puede empezar una decaída para nosotros porque estamos dejando nuestro punto débil expuesto. Y el pecado, hermanos, es nuestro más punto débil en la vida del hombre. Fue la manera en la que entró en la humanidad desde el Edén. Cuando empezamos a hablar de pecado, estos pecados que acabamos de mencionar, esta lista son una lista que tal vez como cristianos, o tal vez aunque no seas cristiano, que ya son obvios, que ya son notorios, que si lo estás practicando sabes que le estás fallando a Dios. Pero ¿qué pasa cuando el pecado no parece pecado? Porque leíamos en Mateo, leíamos en Mateo cómo Jesús explicaba del adulterio y decía, es que aunque tú voltees a ver una mujer, ya en tu corazón tú ya pecaste. O sea, si el camino era estrecho, Jesús parece que lo hace más estrecho todavía. ¿Por qué? Porque te dice, no ocupas ni siquiera tocar a la mujer para tú ya estar pecando. Con que tu vista, con que tu corazón ya haya entrado ese deseo, tú ya estás cometiendo ese pecado. Y constantemente, y esto pasa mucho, me pasaba mucho cuando recién mis papás llegaron a la iglesia y escuchar esta pregunta de los hermanos, siempre llegaban con el pastor y le decían, hermano, ¿qué? ¿Esto es pecado? Si hago esto en mi vida, ¿es pecado? O sea, buscamos el límite de dónde está nuestra caída para estar jugando en el límite y estar viendo cuándo puedo caer y cuándo no puedo caer. Pero cuando vemos el criterio que Jesús nos pone aquí en Mateo, vemos que el criterio es con que tú ya desees hacerlo en tu corazón, eso ya es pecado. Está fuerte el tema, hermanos, es fuerte el tema del pecado. Me tocó compartirlo estoy dando clases a unos muchachitos y tocó en Árboles de Justicia, tocó el tema del pecado y yo hablando de estos pecados. Y son relativamente inocentes todavía los muchachos, o sea, no, cuando les digo, cuando anden buscando muchas novias, andar con muchas muchachas, y todavía hacen cara de fuchi todavía, o sea, no tienen esa malicia todavía. y les explicaba la lista de pecados que les acabo de leer y muchos no los entendían, algunos se los expliqué por encima nada más, porque pues, algunos son un poco más fuertes. Pero ya somos aquí muchas personas adultas, casi no hay adolescentes ahorita. Y podemos hablar un poquito más explícitamente, hermanos. Cuando el pecado no parece pecado, hermanos, es que estamos buscando el límite de en qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Hermanos, hay muchos tipos de pecado. Que no ocupamos ser cristianos, no ocupa usted venir a la iglesia, creer en la iglesia, y que son pecados y se clasifican en tres más o menos, en tres tipos de pecados. Se clasifican en pecados que hacemos para nosotros mismos. Este es un criterio que se cree en el mundo, que mientras yo no afecte a nadie con mis acciones, ¿por qué va a ser algo malo?
Pero hay cosas que cometemos que nos afectan a nosotros mismos. No sé, mira una persona que consume alguna sustancia tóxica en su vida o alguna bebida alcohólica, si lo quiere ver así, que no lastima a nadie, que tal vez no lo hace de manera desmedida, pero de qué manera lo que está consumiendo está afectando su cuerpo. Es más, no nos vayamos a una bebida alcohólica, vayámonos a la Coca-Cola. Señor Jesús, ya. Todos sabemos ya lo dañino, lo malo que es beber bebidas oscuras para nosotros, las azúcares que contiene, las calorías que contiene. Y aún así, hermanos, seguimos consumiéndola y sabemos que nos está afectando. Estamos pecando contra nuestro cuerpo, pero como no estamos cometiéndole mal a ninguno, creemos que lo que estamos haciendo no está mal. Vamos a hablar hasta de ese tipo de pecados, hermanos. No son pecados que ofenden a Dios, pero son pecados que te van a afectar en tu vida. Hablaba con esto con Alberto el lunes. Decía, en Levítico vemos algunas reglas que Dios pone ahí. Hay muchas reglas sanitarias en el libro de Levíticos para el pueblo de Israel. Las mujeres cuando menstruaban no podían estar entre el pueblo y se les consideraba como impuras durante su periodo. ¿A qué se refiere? No había tanta sanidad, no había toallas sanitarias. Eran un foco de infección el que ellas estuvieran sangrando, y eso causaba enfermedades para otras personas. Ese tipo de pecados eran para cuidar la integridad de todo el pueblo y para que se cuidaran ellas también. Al menos a veces mi esposa cuando anda así no quiere salir a ningún lado o ni quiere hablar conmigo tampoco. Entonces, este tipo de pecados, hermanos, no son cosas que ofenden a Dios, pero son cosas que van a traer un bienestar a tu vida. ¿Por qué Dios nos pide que no vivamos en adulterio? Afecta a nuestro cuerpo. Sentimentalmente se sabe que cuando tú estás de una en otra, tu psicología cambia, tus sentimientos son afectados. La sexualidad Dios la creó y creó un orden para hacerlo correctamente. Pero cuando descuidamos la esencia de lo cual Dios nos está pidiendo, lo voy a decir así, inmaduramente no entendemos lo que Dios nos está pidiendo que hagamos, lo vemos como una carga pesada para nuestra vida. Lo vemos como una obligación en vez de algo que Dios nos está pidiendo. Yo sí le digo a Micael, no metas el dedo ahí el enchufe, no estés jugando atrás de la estufa, te vas a caer de ahí. Si yo le contara eso a varios niños de su edad, todos dijeran, eres un papá bien aburrido, no dejas nada hacer a tu hijo. Pero cuando se lo cuento a personas, entienden por qué estoy pidiéndole eso a mi niño. Hay que entender las razones por las cuales Dios pone ciertas restricciones en nuestra vida. Esas restricciones duelen cuando no entendemos. Duelen cuando pensamos que están afectando algo que siento que es mi derecho. Algunos de los pecados de los cuales estábamos hablando puede ser, vámonos a los que no son espirituales, que son más carnales. Vamos a empezar a hablar. Contra uno mismo afecta la identidad de dignidad del cuerpo y la mente. Ejemplo, adicciones, odio hacia uno mismo, la pereza, pereza extrema, autodesprecio y descuido de la salud. Este tipo de pecados son pecados que nos afectan a nosotros y que luego estamos culpando a Dios por cómo nos sentimos. Si estamos pasando por pereza,
y vemos que no tenemos la economía que quisiera, que tiene mi vecino, que tiene el hermano Javi. Estaba hablando con él ayer y le dijo, ¿cómo le haces? Porque trabaja en un lugar donde no tiene refrigeración, casi es el aire libre donde trabaja. Le digo, ¿cómo le has hecho estos días con humedad? Y pues ya estoy acostumbrado, dice. O sea, cuando la pereza gobierna la vida de una persona, no puede avanzar en sus planes, en sus proyectos personales, en desarrollar algo que pueda generar ingresos en su vida. ¿Y cómo podemos culpar a Dios por eso? Si Dios nos está pidiendo que seamos diligentes, que estemos prestos, que nos fortalezcamos en Él, que busquemos el propósito de nuestra vida. Estaba escuchando eso también, esto me voló la cabeza, hermanos. Cuando en el Edén, a veces pensamos que el trabajo fue el castigo del hombre, pero en realidad fue que comería del sudor de su frente ahora, porque la tierra iba a ser maldita. Pero dicen, no significa que en el Edén no hacían nada. Ellos ya tenían un trabajo que hacer, tenían labores que realizar. Dios les había pedido, gobiernen, sojuzguen todo el mundo, nombren todos los animales, nombren todas las plantas, todo lo que hay, ordénenlo. Identifiquen qué es cada cosa. Ya el hombre tenía tareas que hacer. No era como que nada más estaban ahí disfrutando, caminando todo el día en el Edén, viendo de qué fruta iban a comer ese día. Ellos ya tenían labores que hacer. El trabajo es algo digno, hermanos. Dele gracias a Dios por lo que tiene. Ahorita lo mencionaba mi esposa. Una forma de pecar, hermanos, es creer que lo que tenemos es por nuestro propio esfuerzo, es por nuestra propia sabiduría. Es porque yo hice, porque yo estudié, porque yo he trabajado tanto esto. El egoísmo de no darle su lugar a Dios es lo que podemos cometer pecado y no parece pecado. Cuando le queremos robar la gloria a Dios, de querer estar aquí enfrente, hermanos, también. De querer Saúl Jiménez lucirse y que miren cómo habla y que miren lo que Dios ha hecho con él y cómo Dios lo usa. Querer robarle la gloria a Dios. Querer robarle lo que Él se merece. De que el motivo de que estar aquí no es venir a que nos escuchen a nosotros, es venir a glorificar y exaltar el nombre del único y suficiente Salvador. No hay otro motivo. Se los mencionaba el miércoles también, hermanos. Si algún día se nos bota la canica, si se le bota la canica a Javier un día y empezamos a hablar cosas que no son de la Biblia, hermanos, manténgase ahí, estése alerta de cuando nos estemos diciendo alguna herejía aquí, que estemos diciendo una herejía, porque el pueblo necesita escuchar palabra de verdad. No puede escuchar cualquier cosa aquí enfrente. Hablar de pecados, estos son pecados que afectan a uno mismo, pero hablamos de pecados que afectan a otras personas también. Estos pecados rompen la confianza, rompen la justicia, el respeto entre personas. Esto pueden ser como la violencia, la mentira, la traición, el abuso, la explotación, la indiferencia. Estos son pecados que hacemos nosotros mismos, pero que ya están afectando a otras personas. Cuando la mentira, que a veces la miramos tan ligera en la vida de nosotros, pero estamos afectando la vida de otras personas, sus sentimientos, su forma de verse. Su esencia es la destrucción del vínculo humano y la injusticia hacia otros. O sea que una forma de poder glorificar a Dios, una forma de que no cometer pecados, es crear relaciones, hermanos, crear relaciones extrapersonales con otras personas. A veces nos encerramos tanto en la iglesia que creemos que no debemos de convivir nada con los vecinos, de convivir nada con esos familiares
que no quieren aceptar el Evangelio. Pero ¿cómo van a aceptar el Evangelio si no pueden crear una relación con nosotros? Ellos no pueden recibir al Señor por sí solos. El Evangelio, usted y yo somos las herramientas que Dios usa. Debemos de mantenernos lo más fieles posibles a Dios. Porque lo que ellos escuchan antes que nuestras palabras es nuestro ejemplo, es nuestra forma de vivir. Es lo primero que miran, es la manera en la cual el Señor puede entrar en la vida de una persona por medio de cómo usted vive su cristianismo, por medio de cómo usted se relaciona con Dios y cómo se relaciona con las personas. Si usted se la pasa de arrogante siempre, si se la pasa presumiendo siempre, si se la pasa señalando los defectos de los demás, sin amor hacia los demás, ¿de qué manera ellos les van a recibir cuando les hablen del amor de Cristo? Vivamos viendo cuándo estamos pecando y no parece pecado. Distingamos cuándo estamos fallando sin darnos cuenta. David lo decía: sálvame aún de aquellos pecados que me son ocultos, de aquellos pecados que no tengo conciencia. Sálvame de esos pecados también. ¿Cuántas veces pedimos por esos pecados? Hay pecados también que afectan a un grupo completo. Cuando un líder decide malas cosas, afecta a todo un grupo. Van en contra del bien común, la naturaleza o la ciencia de lo correcto. Toda la corrupción en los sistemas, toda la opresión al pueblo, toda la destrucción ambiental y el desprecio por la vida, hermanos. Estos son pecados, hermanos, que las personas que no son cristianas los pueden entender fácilmente. Estos son pecados que incluso algunas personas que no conocen a Cristo pueden vivir respetando este tipo de pecados. Pero a veces, como cristianos, creemos que porque la Biblia no habla específicamente de que puedo tirar cualquier tipo de basura a la calle, no va a ser pecado. Puedo andar atropellando perros en la calle y no es pecado. Yéndome drástico, ¿no? Ese respeto por la creación, hermanos, es una forma de pecar también. El creer que puedo ir a tirar perros muertos a un baldío y que nadie me está viendo y que lo limpie y que le vaya a afectar, ¿no? Hermanos, ¿cuántos testimonios no he escuchado de compañeros de trabajo de que conocen a cristianos o familiares de ellos que cometen este tipo de pecados que ellos piensan que no están pecando? Les contaba la historia de un muchacho que tiene un primo que es pastor en una iglesia y me decía: yo no creo en la iglesia o yo no creo en Dios porque mi primo es pastor, pero ahí tiene a sus papás con necesidad, enfermos, y él en un carro del año, dice. O sea, a ese tipo de cosas me refiero, hermanos, cuando les digo, nuestro testimonio habla más que las palabras que ustedes puedan expresar en un altar, en un grupo casa, en un estudio. La forma en que vive, la forma en que como trata a su pareja, la forma en cómo trata a sus padres, la forma en cómo educa a sus hijos, la forma en que conduce, hermanos. Un hermano con el que trabajamos arreglando refrigeraciones. Él las arreglaba, yo le ayudaba nomás. Y me decía, una vez miró como un carro se atravesó bien brusco y atrás traía una calca grandota que decía: Jesús es el Señor. Y dice: a mí por eso no me gusta traer nada de que soy cristiano. Dice: porque si llego a cometer un error, lo primero que van a decir: y es cristiano. Hermanos, nuestra forma, mi hermana esta me la dijo hace poco, la forma en que atendemos a las personas de servicio en un autoservicio, a un mesero, a alguien que llega a vendernos algo, cómo eso refleja mucho nuestro amor de Cristo, hermanos.
La forma en cómo tratamos a las personas. Qué fácil es amar a mi niño, qué fácil es amar a mi esposa, a mis papás, a mis hermanos, a mis cuñados que no son de sangre, pero hicieron una relación. Pero qué difícil es amar con aquellos que no tenemos ninguna relación. Pero cuando entendemos que todos somos hijos del mismo Padre, podemos entender que todos necesitan al Padre. Solamente que están perdidos, solamente que necesitan encontrar el camino. Y usted y yo, hermanos, somos los instrumentos. No espere que Dios se le revele a la persona para que esa persona tenga la intención de ir a la iglesia y de escuchar la palabra de Dios, porque lo primero que ellos van a mirar es a usted cuando anda en la calle, es usted cuando está trabajando, es usted cuando le va a pedir un favor a su vecino. Es ahí lo primero que miran, hermano. No ocupa ponerse debemos hacerlo, pero no ocupa necesariamente ponerse con una bocina en un parque, en una esquina, para que ellos escuchen palabra de Dios, porque lo primero que van a mirar es cómo está viviendo esa persona. Es cómo, qué tanto ha impactado la presencia de Dios en la persona. Y eso es lo que más impacta a otros. Me gusta mucho usar a mi niño de ejemplo, pero cuando miran que es muy amigable mi niño y anda saludando gente por toda la calle siempre, hermanos, lo ponemos a caminar, saludando, estirando la mano. Y le digo, ¿sí me está saludando? Y le digo, sí, es que está acostumbrado en la iglesia. O sea, la forma en cómo se educa a un niño, hermanos, habla mucho de cómo estamos viviendo nuestro cristianismo también. Si bien ocupamos cultivarnos espiritualmente, si bien ocupamos estar al pendiente de cómo nuestro espíritu, cómo nuestro corazón es sanado, cómo Dios está transformando nuestro dolor en su propósito, tenemos que reflejarlo, tenemos que ponerlo en práctica. Esto se lo decía mucho a mi hermana más grande, porque ella siempre ha sido la que más ora de los tres. Se encerraba y nomás teníamos un cuarto y dormíamos los tres, pero se encerraba en el cuarto y cuando ocupábamos entrar por algo del cuarto, estoy orando, que no mira, gritaba. Y ya cuando terminaba le decía, ¿de qué te sirve orar? Le digo, si estás toda enojada, le digo. Ocupamos reflejar lo que estamos haciendo, lo que estamos predicando, reflejarlo en nuestra vida con nuestras acciones. El amor no solo se refleja cuando estamos predicando, el amor se refleja en cada acción que hacemos en nuestro día a día. Guardar resentimiento, hermanos, amargura, indiferencia hacia los sentimientos de otros, el autodesprecio, pensar constantemente que lo negativo de uno mismo. Esto frena mucho la vida de una persona cuando vive en constante autocompasión, tener que estar sintiendo lástima constantemente. Yo les contaba hace unos años de mi vida y mi identidad se vio afectada, hermanos, cuando me empezó a gustar cierto tipo de música, cierto tipo de vestimenta, cierto tipo de formas de actuar. Era panquillo, era así medio rockerillo. Mi mamá nunca me dejó traer los pantalones tubito. Pero esto afecta a las personas y a mí me gustaba mucho este tipo de música que se siente triste, hermanos. Aún todavía me llama la atención este tipo de música. Esta música que la escuchas se siente nostálgica, se siente así como que te recuerda algo del pasado que ya no es y te sientes triste. A mí me llama mucho la atención ese tipo de música. Y el sentirse de esa manera, hermanos, no te hace ver lo que verdaderamente Dios quiere hacer en tu vida, lo que verdaderamente Dios te ha hecho ser para con los demás. Hermanos, si usted se siente identificado, no le eche la bolita a otro, no. Si se queda algo, lléveselo en su corazón y ataque esas áreas de su vida, esas áreas que parece que no está pecando, pero que estamos cometiendo algún pecado contra alguien. Hermanos,
El evangelio se mira frenado por nuestra manera de vivir muchas veces. Esta es una de las más grandes estorbos que tiene. No le echemos la culpa al adversario. No le echemos la culpa como Adán a Dios. Si acaso el enemigo sabemos que va a estar haciendo estragos, sabemos que va a estar constantemente susurrando mentiras a la vida. Va a estar constantemente diciendo, no tiene nada de malo eso que estás haciendo, no está afectando a nadie. Miremos de qué maneras puede brillar el evangelio con nuestro actuar, con nuestro hablar, con nuestra forma de amar a nuestra familia. Es una forma en la cual podemos compartir el evangelio sin hablar, hermanos. La forma en la cual ama usted a su pareja, la forma en la cual ama a sus hijos, ama a sus nietos, la forma en que cuida a sus mascotas también, hermanos. Habla mucho de qué hay en nuestro corazón, las acciones que hacemos. En el área laboral, hermanos, la flojera intelectual, hermanos. ¿Quién podría pensar que eso es pecado? ¿Quién podría pensar que una persona que ya no busca crecimiento dentro de su trabajo, que eso es pecado? Tomar crédito de algo que no es propio. O sea, saber que alguien más lo hizo, pero decir, no, sí, yo lo hice. Falta de honestidad en tiempo, de recursos, de resultados. Para los que nos vamos más de media hora al baño, a medio turno. Hermanos, o sea, se escucha chistoso, ¿no? Pero la forma en que trabajamos habla mucho de lo que Dios está hablando en nuestra vida. El dar un extra a nuestro trabajo, el dar una milla extra a nuestro trabajo, a pesar de que el patrón sea como sea, los compañeros sean como sea, el recursos humanos, contaduría, el pago, eso habla mucho, hermanos. Y incluso puede haber beneficios cuando usted actúa de manera correcta en su trabajo. Cuando miran que usted busca crecimiento, que usted busca ser líder, aunque no tenga el puesto, eso lo notan mucho los jefes y miran un resultado cuando usted trabaja como un extra en su trabajo. Son áreas, hermanos, de nuestra vida que a veces descuidamos, que pensamos que no tenemos que estar al pendiente de esto porque Dios está cuidando nuestro corazón, está cuidando de nuestra alma. Pero como leíamos de lo de Levítico, el Señor busca un bienestar en nosotros también. Quiere que vivamos bien y vivamos en abundancia. Quiere que disfrutemos lo que Dios ha puesto. Quiere que disfrutemos del Edén en el cual nos ha puesto. Pero a veces miramos el Edén como una maldición, lo miramos como una carga. El Señor quiere que disfrutemos, pero si guiamos conforme al mundo, vamos a pensar conforme al mundo. Empecemos a hacer las cosas conforme a lo de Dios. Hay pecados visibles, hay pecados que son notorios personalmente, hablándoles y decir, sé que estoy fallando en eso, sé que estoy cometiendo estas áreas. Pero ¿dónde estamos pecando y no nos estamos dando cuenta que es pecado? Es ahí donde frenamos bendiciones para nuestra vida, hermanos, cuando no estamos al pendiente de esos pecados. Si yo, hermanos, qué fácil es ponerle a un niño una pantalla para estar quietos 15 minutos. Pero sabemos lo dañino que es para el niño ponerle una pantalla enfrente. No haga lo fácil, hermano, en la vida. No haga lo fácil solamente. Haga lo que Dios nos está pidiendo. Y tarde o temprano usted va a recibir la bendición de la obediencia. La obediencia trae bendición. Dios no quiere sacrificios. Dios lo que quiere es obediencia para nuestra vida. No todo lo que Dios nos pide es solamente para tenernos sujetos.
Él lo hace porque nos ama, nos hace porque nos cuida, y sin darnos cuenta estamos metiendo el dedo en el enchufe, como el Micaela quiere. Estamos jugando ahí con el tanque de gas. Estamos jugando en terreno peligroso, donde puede haber algún animal, donde puede haber algo que te haga daño, y no nos estamos dando cuenta. Exponemos nuestra vida carnal y espiritual por no darnos cuenta en dónde estamos pisando, por no tener la madurez, de lo que Dios nos pide en su palabra, de la manera en que debemos vivir, de la manera en que debemos hablar, de la manera en que debemos incluso a veces vestir, para vivir de una forma mejor, de una forma más cómoda. El mundo ofrece tantas ideas y tantas formas de vivir equivocadas, en las cuales te dicen que tú puedes elegir, que no importa, que son cosas que la sociedad ha creado, pero el Señor ha puesto. Hay algo importante aquí, la ley, hermanos. Hace semanas les hablaba de la gracia, de lo mucho que me gusta hablar de la gracia. Y nos gusta vivir en la gracia. ¿Por qué? Porque estamos en esto que no merecemos, pero que Dios nos lo ofrece. Pero no podemos descartar la gracia por vivir en la ley. Porque por la ley conocemos lo que está bien y lo que está mal. Escuché esta frase fue en un anime, la verdad lo escuché en un anime, pero decía, la ignorancia es un pecado muy grave. Y lo decían en el contexto era una boticaria que era esclava y se dio cuenta que las mucamas del shogun, sus hijos estaban muriendo. Cuando ella se da cuenta de por qué están muriendo, resulta que el maquillaje con el cual usaban las mucamas era un veneno que afectaba la vida de la persona, pero como a los bebés, el simple hecho de rozar su rostro empezaba a afectarlos y los niños morían. Era un caso real, pero eran en caricatura, ¿no? ¿Qué cosas estamos haciendo en nuestra vida que están matando a nosotros o están matando a otras personas? Espiritualmente. ¿Cómo pensamos que una mentira no puede afectar? Es fácil, hermanos. Si usted sabe que está cometiendo adulterio, que está cometiendo fornicación, que está afectando físicamente a alguna persona, saber que eso es pecado. Pero como la mentira no se miran los efectos, porque es algo emocional a veces, o son efectos que no estamos viendo las consecuencias, pensamos que esa mentira no es tan grave. Identifiquemos, hermanos, qué puede estar afectando nuestra vida espiritual. Si usted se siente atorado en proyectos, en planes, en cosas que ha hecho, hermanos, y que no mira resultados, probablemente ocupa hacer diligencia en algún área de su vida. Ocupemos poner caso omiso, no hacer caso omiso a esas señales que Dios ha puesto. A veces miramos nada más la enfermedad, pero no miramos los síntomas. Hablábamos sobre eso en las clases que estamos llevando por parte de Fuente de Verdad. Que a veces miramos efectos, que miramos que una pareja se va a divorciar, pero hubo varios síntomas durante esa relación que pudieron ser detectados, varios síntomas de los cuales te daban de que ocupaban ser tratados, pero al no poner atención adecuada y el cuidado necesario para llegar al divorcio, uno no amanece simplemente con la idea, me voy a divorciar. Son cositas que empiezan a pasar en la vida, en la relación de unas personas. Uno no nace creciendo, uno no despierta diciendo, hoy quiero fornicar.
Es un deseo que se crea en el corazón, que poco a poco va maquinándose hasta que hace todo un plan para llegar a. Hermanos, identifiquemos, hagamos diligencia de cómo nuestro corazón está siendo afectado, de cómo nuestro propósito ha sido afectado por nuestras malas decisiones o por esas decisiones que no sabemos que eran malas decisiones. Si no ponemos el cuidado a estas cosas, muchas de nuestras áreas de nuestra vida no van a poder desarrollarse. Nuestro propósito del cual hablamos, nuestro llamado, no se va a poder cumplir tal cual. Hermanos, el Señor puede usar a cualquiera, pero nos ha elegido a nosotros y tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidar lo que Dios ha puesto delante de nosotros. Tenemos que cuidar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Tenemos que cuidar nuestra propia integridad para poder desarrollar los planes que Dios tiene para nuestra vida. Yo quiero que Dios cumpla su propósito en mí. Y Dios va a cumplir su propósito conmigo o sin mí. Dios lo va a cumplir con usted o sin usted. El propósito de Dios va a seguir adelante. La obra de Dios no se ha detenido. Hace poco escuchaba que el milagro, uno de los milagros más grandes del evangelio, es cómo el evangelio no ha desistido y cómo ha crecido aún más. El mundo tiene años diciendo el cristianismo, las iglesias se van a cerrar, pero la iglesia ha seguido creciendo y ha tenido un auge. Ya ahorita está teniendo tanto impacto en el mundo, hermanos. Pero si usted y yo no nos metemos, si no nos alineamos, si no miramos qué estamos haciendo mal, el Señor no nos va a poder usar correctamente. No podremos ser los instrumentos que Él quiere que seamos. El Señor quiere usarte. El Señor quiere que disfrutes de tu vida también, pero de tu vida en Él. No me venga a decir, hermanos, que es más fácil vivir en el mundo. Alberto me lo dice cada semana. Yo ya viví, ya hice y sé que allá no tengo nada ya que hacer. Ahora está en su camino, ahora está aquí. Él sabe que ahora no hay ningún lugar en donde pueda encontrar palabras de vida más que en la presencia del Señor. Lo que tenemos que hacer es cultivarnos diariamente, ver reflejado al Señor en nuestro día a día, en su trabajo, con su familia, con sus hijos. El Señor se refleja en cada una de las vidas. Seamos iglesia afuera, seamos cristianos sinceros afuera. No seamos cristianos de 2 horas nada más. Seamos cristianos en nuestra forma en la cual le hablamos y saludamos a nuestro vecino en la mañana. Seamos cristianos en nuestra forma de trabajar. Seamos cristianos en nuestra forma de pedir comida para llevar. ¿Cuántos creen que necesitan cambiar algo en su vida, hermanos? ¿Cuántos saben que tienen ahí algo que estaba descuidado, que se había olvidado, que se había hecho tanto costumbre en su vida, que creía que ya era normal, que creía que ya no era pecado, porque siempre lo he hecho, porque así mis papás siempre trataban a las personas? No tiene nada de malo, así es la familia Jiménez, así vamos a hablar y tratar a las personas siempre, porque así hemos sido siempre. Hermanos, necesitamos poner diligencia en estos cambios, porque el Señor quiere reflejarse, el Señor quiere avanzar, el Señor quiere que te desarrolles, el Señor quiere que crezcas. El Señor se preocupa por tu bienestar, no solamente por tu salvación eterna, y Él ya lo entregó todo por nuestra salvación eterna. Se entregó hasta lo vil y lo menospreciado por nosotros, pero también quiere que disfrutemos, quiere que vivamos plácidamente esta vida, saludablemente.
sin rencores, sin contiendas, sin pleitos, sin problemas familiares. El Señor quiere sanar esos estragos del pecado en la vida de una persona. El Señor quiere sanar eso. El Señor viene a rescatar y a salvar lo que se había perdido. Cuando estamos perdidos, hermanos, tomamos cualquier camino que se nos ofrece. Cualquier camino que el adversario ha puesto delante de nosotros es el que tomamos. Pero ya escuchamos la verdad de Cristo. Ya estamos en el único y el verdadero, en la verdad y la vida. Vivamos conforme a lo que Jesús, nuestro Dios, nos está pidiendo. Puede ponerse de pie, hermano. Si alguien gusta pasar, si alguien quiere presentar estos pecados, hermanos, no podemos llamarlo de otra manera. El pecado es pecado, hermano. Y la paga del pecado es la muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La dádiva de Dios está frente a nosotros. La dádiva de Dios es Cristo Jesús puesto en una cruz del Calvario. La dádiva de Dios es que quiere que vivamos plácidamente. Quiere sanar esas heridas de tu familia. Quiere sanar los estragos de nuestras malas decisiones. Podemos levantar una oración y decirle: Señor Jesús, cuídame aún de estos pecados que no sabía que eran pecado. No parecían que eran un pecado. No parecía que me iban a afectar. Y de alguna manera estoy sufriendo las consecuencias